Muy buenos días, bienvenidos a todos los radioescuchas a nuestra emisión número 42 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los saludo desde la ciudad de Los Mochis, mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF-AC. Hoy comparto este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio de Hugo Martínez, especialista en la industria de los fertilizantes y director general de FEMSA Biofarm. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Heriberto, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas. También gracias a la directiva y el equipo de la ARF por haberme invitado tanto a esta entrevista como a ser conferencista en sus actividades de los últimos días. Muchísimas gracias, Hugo. Y el tema que vamos a abordar esta mañana es hablar sobre los fertilizantes. Sabemos que eres una persona especializada en el tema. Y primeramente quisiéramos preguntarte cuánto es el volumen de fertilizante que consume por año la agricultura en México, Hugo. Ok, bueno, gracias por lo de especializado. En realidad soy un seguidor apasionado del fertilizante. Llegué a México hace aproximadamente 17 años. En ese momento con la oportunidad de llegar con Disagro, el importador más grande de América de fertilizante. Llegué y la verdad es que llegué a México, pues me he dedicado a seguir el mercado, tanto nacional como internacional. No soy un especialista, ¿verdad? Generalmente hablo del mercado y muchas veces me equivoco, y de hecho la mayoría. Es muy difícil. Pero quisiera compartirles un poco de dónde vienen los fertilizantes para que después tengamos el contexto correcto de saber por qué pasan las cosas que ocurren en este medio. El fertilizante, pues, es un mercado en el que a veces algunos opinan, dice, pero bueno, coberturas como la bolsa de valores, la bolsa de productos, están los grandes, donde hay una información transparente. El mercado de fertilizante en general es algo que se llama un mercado de pocos, a diferencia de los mercados de valor, incluso los de productos, en la que es un mercado de muchos. Eso significa mucha liquidez, o sea que el que quiere salir a hacer una operación de compra o venta encuentra rápidamente una contraparte y eso te da liquidez en el mercado. Okay. El mercado de fertilizantes es diferente. El mercado sí hay opciones de hacer operaciones de coberturas, papeles, sí existe, pero al ser un mercado de pocos hay menos liquidez. Las negociaciones, las operaciones de la compra de fertilizantes que ha ido cambiando en los últimos años, sigue siendo un mercado entre pocos. Muchos de los jugadores se conocen a las diferentes escalas. Los grandes traders se conocen con los fabricantes tradicionales. Han habido cambios en los que los fabricantes, principalmente los rusos, seguido un poco por los chinos, han buscado irse integrando arriba abajo. Hace 15 años tú llamabas y buscabas a productores rusos, fabricantes de urea, de MAP, de sulfatos, de nitratos, y tú les escribías, les buscabas y no te contestaban ni los correos ni las llamadas jamás. Eso cambió hace unos 10 años. Okay. Los fabricantes se comenzaron a acercar a los mercados, se comenzaron a tomar la etapa del trader, comenzaron a financiar y eso cambió las reglas del juego. Entonces el mercado hoy está mucho más cerca del fabricante. Al ser un mercado de pocos, la información no fluye con tanta velocidad como en otros mercados de mayor liquidez. En México tenemos la característica de que sin ser un mercado tan grande como el de Brasil, igual que en Estados Unidos, sí está en los niveles superior que Argentina, México es un mercado altamente competido. México es un mercado que ha estado oscilando en los últimos 20 años entre los 5 y los 4.5 millones de toneladas de consumo general de fertilizante. Okay. Venimos de ser un monopolio estatal, lo que era Fertimex. En los 90 se cierran los monopolios estatales. En ese momento México ya contaba con una fábrica de urea en la zona sur, por Coaxacualco, con la planta de fósforo, donde se llama MAP, DAP, los fosfatados, en Lázaro Cárdenas, y un conjunto de otras plantas en el centro del país, en Salamanca, en Chihuahua, en la que se producía con menor escala urea, sulfato de amonio. Allá había producción. Eso, desde luego, había producción, y como en una iniciativa de Congreso que salió a principios de año, se hablaba de que esa era la panacea porque México era más autosuficiente.
En realidad sí había producción, pero esas producciones eran a un gran costo en el que el país perdía dinero. Okay. Entonces, eso hizo insostenible, o sea, el hecho de la producción nacional. ¿Por qué? Porque México, en el tema de los derivados nitrogenados, no tiene producción de amoníaco, no tiene producción de gas. Es país petrolero, pero no capta el gas, no lo captura, no lo transporta. Y eso pues va afectando la competitividad y era insostenible. El Estado se salió del negocio, el sector privado compró las plantas, de todas las plantas fueron compradas por el sector privado en su mayoría. Las de sulfato de amonio lograron sobrevivir, eso sí ha habido producción. Hasta hace un par de años que le sacaron la salvaguarda que protegía a la industria nacional. En los 2 últimos años, casi un poco más, el mercado se ha llenado de producto importado porque los pones a competir con el mercado internacional y les cuesta mucho por el tema de la no integración a la materia prima. En el tema del fertilizantes, todos sabemos el escándalo de la compra de agronitrogenados. Por ahí un empresario, el señor Encira, pagando el sobreprecio a la fábrica, el exdirector de Pemex también en procesos legales. Independientemente de eso, esa fábrica, siempre el cuestionamiento de la industria fue, eso no tiene sentido de existir. No tiene sentido de existir porque no estamos integrados a la materia prima. A México le hubiese convenido hacer captar el gas, hacer las plantas de amoníaco. Tiene mucho más sentido el proyecto que se quiere hacer aquí en Topolobampo, porque ya tienen el gas, ya están los gasoductos. Eso tiene más sentido económico y además en una zona en la que el amoníaco sí se consume. En cuanto a la planta de fósforo para hacer el MAP, que también está en manos privadas, Pemex adquirió también esa planta y allí es sorprendente el tema de que es una planta comprada y en manos hoy de un gobierno nacionalista y que hoy en día lamentablemente esa planta sí produce. Esa es una buena planta, esa sí tendría sentido económico, bien manejada. Okay. Bien manejada tendría sentido económico, pero fácilmente el 70% de la producción de esa planta se exporta. Y México sigue siendo un importador neto de fósforo, cuando tal vez podría tener una gran parte de su demanda de fósforo cubierta con la producción nacional. En el tema del nitrogenado es más difícil. La urea no tiene sentido económico, al menos no en esa ubicación, porque no tiene acceso a gas competitivo. Y vamos a depender siempre de los precios internacionales de gas y los precios de transferencias. A no ser que Pemex siga subsidiando, y ya sabemos que Pemex está en situaciones ya financieras que pueden llegar a ser insostenibles. Las plantas de sulfato de amonio, la planta de urea en la zona sur tiene una capacidad nominal de aproximadamente 1 millón de toneladas años. Okay. No están tan claras las cifras, pero de lo que se escucha y se conversa con los que están involucrados, esa planta en realidad no produce ni 200,000 toneladas al año. Con lo cual, desde luego, no es una opción real para el abastecimiento que requiere el mercado. Olvidémonos de la capacidad, es que es insostenible que una planta de fertilizante, de urea, que no tiene una operación continua, que tiene que estar haciendo de prender y apagar porque se le acaba alguna de las materias primas o porque le cortan el suministro eléctrico, tenga costos que pueda competir en un mercado internacional. Entonces, de hecho, en los programas de gobierno muy agresivos del programa de fertilizantes, el gobierno está importando urea, está importando DAP, está importando MAP. O sea, está importando. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Estado tiene hoy en sus manos la capacidad productiva, no es viable la producción. No es viable, eso no funciona. Entonces, importan esos productos y aquí ha llegado a la zona, además de una manera muy observable. México, te decía, aproximadamente entre 4 o 5 millones de toneladas al año, aproximadamente entre 1,5 millones y a veces acercándose a 2 millones de urea. Okay. Y tal vez unas 400,000 a 500,000 toneladas entre MAP y DAP, que en esta zona del país se utiliza el MAP como fuente de fósforo. El gobierno decidió importar, dio un monto presupuestal en pesos y una hacía dependiendo del precio del fertilizante, que eso alcanzaba entre 700,000 y 1 millón de toneladas, dependiendo del precio del precio internacional del fertilizante. Gran parte de eso sí ha llegado. Se ha llegado, o sea, se han hecho las compras. El tema es que no está tan claro la forma en que
eso ha sido distribuido. Aquí en la zona de Sinaloa, en Puerto Topolobampo, han llegado volúmenes muy importantes, lamentablemente de una manera poco planificada. Han llegado los fertilizantes que no se utilizan en la zona. Llega DAP, cuando aquí por temas de pH y características del suelo no usan DAP, aquí la zona usan MAP, el 1152. Y llegó un lote muy grande de 35.000 toneladas, algo aproximado, de urea prilada, cuando aquí el consumo es de urea granular por la tecnología, la mecanización. Entonces, lo que tomaron esa decisión, pues lo que vieron era lo que tenían su experiencia en el centro-sur del país, donde sí se consume urea prilada, donde sí se consume DAP, y dijeron, pues repitamos el tema ya, compremos igual, como que nadie les contó lo que realmente es la realidad que hay en el norte, ni la escala del productor, tuvieron una serie de dificultades. Y ese programa pues, ha terminado en realidad colapsando capacidades logísticas en puertos. Lo hizo en Veracruz, lo hizo en Manzanillo, es un caos, demoras de 30 días, sobrecostos por toneladas de hasta 80, 100 dólares por tonelada. ¿Y eso quién lo termina pagando? Pues o lo pierde el importador o lo transfiere al consumidor, terminan causando daño. Y esperemos acá en la zona que ahora que empieza la temporada, no nos vaya. Generalmente se colapsan octubre y una parte de noviembre y esperemos que este año no sea peor, aunque yo le apostaría que vamos a tener más complicaciones operativas y logísticas. Hugo, muchas gracias por esa introducción sobre el tema de los fertilizantes, que pues es uno de los insumos más importantes que utiliza el productor, y también es uno de los insumos que también más impacta en los costos de producción del productor. Ahorita que mencionabas las fábricas que tenemos aquí en México, que no son eficientes, obviamente se produce a un alto costo. Me gustaría que nos dijeras qué porcentaje de fertilizante es el que tiene que importar México para cubrir la demanda aquí de los agricultores. Sí, cambia de año a año de acuerdo a la política, porque uno de los fertilizantes medidos en toneladas, no como un nutriente, en toneladas, que más se comercializa después de la urea es el sulfato de amonio. Cuando las fábricas tienen la protección de la salvaguarda, pues las fábricas entran a producir y cubren su capacidad productiva, el 70, 80% de la producción de sulfato de amonio. Y como pinta bastante en el tema de toneladas, pues entonces ahí podríamos decir que se importa un 75%. En situaciones como en los últimos años, cuando se les quitó la protección a la industria nacional de sulfato de amonio, las importaciones han estado sobre el 80%, la importación de fertilizantes. Y siempre ahí está el conflicto entre el nacionalismo o la practicidad de la conveniencia. Entonces, que hay riesgo de depender de producciones de nutrientes de otros países, sí, pero sabemos que hoy en día es insostenible una producción competitiva de nitrogenado. Aunque aquí en México ahorita hay varios proyectos orientados a tratar de dar capacidad productiva de nitrogenado, de urea, en varias zonas. El más grande e importante, y se suponía que era el más avanzado, era el proyecto aquí de Topolobampo. Es correcto. Con la planta de amoníaco, que hayan tenido trabas en el tema de autorizaciones y permisos medioambientales, que iba a ser una producción primeramente de amoníaco, porque esta es la zona amoniaquera. Aquí en otra zona del país no se consume tanto amoníaco. De hecho, no se consume para la agricultura casi amoníaco. Y esa planta de amoníaco, que iba a tener una vocación para abastecer la demanda local de amoníaco. Que se quede claro que no es cierto eso de que iba a ser ahora más barato el amoníaco o el fertilizante. Eso así no funciona. O sea, todas las plantas del mundo venden a precios equivalentes del mercado internacional. Lo que sí se iba a garantizar es algo que hoy es un problema, que siempre ha sido un problema, es el abastecimiento oportuno. Eso sí va a cambiar. Cuando esté esa planta, eso va a cambiar. Abastecimiento oportuno para la zona de amoníaco. Y esa planta de amoníaco, que iba a ser una parte para la venta local y otra parte vocación exportadora, por eso tiene que estar en el puerto, que va hacia Asia, de hecho. La exportación es un proyecto que daría impulso importante, pero que además daría lo que se llama una opción real, en que en finanzas se llama una opción real, de que se también termine poniendo la planta de urea acá en esta misma, porque ya tiene la materia prima que es el amoníaco. Entonces eso abría la puerta a una opción real y que tengamos una planta de urea en esta zona. ¿Eso va a ser urea más barata? No. Va a ser de alguna manera más sencillo el negocio, porque
con un mercado muy volátil como es el de los fertilizantes y especialmente la urea, la forma en que hoy está estructurado el mercado es altamente especulativo, pero no porque los jugadores que toman esos riesgos quieran especular, es que no hay otra forma de jugar. Los grandes importadores de México toman posiciones. Si hoy tomamos un lote, compramos un lote, es probablemente para que lo carguen dentro de los 15, 30 días siguientes, más otros 30 días de trayecto marítimo, de transporte marítimo. Lo más probable es que desde el momento que tomas la decisión de comprar y que tomaste tu decisión más informada e inteligente posible, 60 días después el mercado esté en otros niveles, que te haya sacado la lotería porque el precio subió, y después creo que más adelante me vas a preguntar sobre ese tema, los cambios de los precios, o que estés llorando porque el barco que viene ya sabes que le vas a perder una millonada. Entonces, hoy en día así funciona el mercado mexicano de importación. Es un mercado que implícitamente en su estructura de operación tiene ese riesgo de especulativo, de riesgo comercial, de que quedas expuesto entre 45 y 60 días a ver qué es lo que pasa en el mercado internacional. Porque México, en Latinoamérica, incluido Estados Unidos, porque Estados Unidos se vende de otra forma, más por arriba, México es el mercado más competido. No uso el término competitivo porque eso tiene otras connotaciones, pero sí es el mercado más competido. Aquí la competencia entre los importadores, los grandes importadores, es muy fuerte. Es muy fuerte. Aquí sacar, que pensemos que un importador tiene utilidades extraordinarias de manera sostenible, no, eso no existe. Okay. Entonces, porque aquí el mercado es muy competido. Casi siempre aquí están todos tratando de vender a precio de reposición, y es mucho más fácil ajustarse al precio de reposición a la baja del mercado internacional que cuando es a la alza. Entonces, con unas plantas locales no se va a comprar más barato. Lo que pasa es que ya no te vas a tener que exponer tanto. Vas a hacer contratos seguramente con las plantas de abastecimiento indexados a indicadores internacionales, en donde pues tal vez semanalmente o dependiendo de la frecuencia que se negocie, se van a ir tomando los inventarios para distribuir. Okay. Con menos riesgo. Eso sí va a ser una ventaja, y con disponibilidad inmediata en una fábrica que esté produciendo aquí. Y hay un proyecto también en Colima, hay otro proyecto en Chihuahua, o escuché que había algo por la zona del Golfo. Se hablan de proyectos. Mis respetos para quienes quieran hacer esos proyectos. Sí, es un tema en el que compites con productores muy grandes y que no siempre, y totalmente integrados, desde Estados Unidos, Golfo Árabe, Rusia. Los chinos no están integrados, tienen costos altos relativos a los mencionados, pero los chinos son los chinos y tienen un volumen de producción inmensa, y cuando ellos quieren mover el mercado lo mueven. Qué interesante esa parte. ¿Y quiénes son los principales países productores, Hugo, de fertilizante? Sí. Los rusos son los productores más importantes en todas las fuentes de nitrógeno. Tienen producción petrolera, el nitrógeno viene principalmente derivado del petróleo. Tienen importantes minas de fósforo y tienen también potasio. O sea, tienen fuentes importantes de los 3 NPK más importantes utilizados en la agricultura. Ellos son, para muchas partes del mundo, la principal fuente de abastecimiento. Para México, en la parte del Golfo de México, en la urea, pues si no es el 90, es el 95, el 85% del abastecimiento de nitrógeno en el Golfo mexicano es ruso. Okay. En el Pacífico tradicionalmente era China, eso cambió en los últimos años. Hoy viene mucho del sureste asiático, llegan lotes rusos también al Pacífico, se dan la vuelta, otra vez en el canal de Panamá, y están llegando lotes rusos de urea al Pacífico. Y Golfo Árabe se ha convertido en un importante jugador con presencia ya desde el año pasado, importante en el mercado local. Y con esos te diría que se hacen, con esos mencionados, Rusia, Golfo Árabe, China, sureste asiático, eventualmente NOLA, Estados Unidos, vienen también barcos con urea. Se cubre el 90% de las compras de México. Okay. Y en el tema del fósforo, aquí juegan los rusos nuevamente, las plantas de Estados Unidos, Mosaic, y los marroquíes, que son las minas más grandes de fósforo en el mundo.
el OCP, el productor con las minas más grandes de producción de fósforo. Muy bien, Hugo. Y en el tema de precios, ya ves que venimos de 2 temporadas anteriores donde los precios estuvieron muy por encima de su valor. Me gustaría que nos platicaras por qué sucedió eso. Sí. El ciclo anterior en el que vivimos algo de eso fue en el 2008, en donde también la urea, el MAP, sobre los $1,000. Eso pasó en ese momento, duró mucho menos. Ahí fue un tema de precios altos de granos. Se abrió el tema del uso de los granos para la producción de energéticos, metanol y para usos de etanol para combustible. Y en ese momento el mundo vio que había esa demanda y Argentina, los grandes productores, Brasil, de granos comenzaron a demandar mucho producto y provocó esa alza, pero eso duró 6 meses, 7 meses. Colapsó en octubre cuando comenzaba la temporada acá y esta zona del país no vivió esa alza importante en el 2008. El resto del México sí lo vivió, tuvo que pagar precios muy altos. En ese año los importadores mexicanos de esta zona perdieron mucho dinero, porque ya estaban comprados los lotes, igual que ahora. Y que ellos les tocó a la bajada, y en la bajada los mexicanos, los compradores mexicanos locales, pues no querían pagar más que lo que valía internacionalmente y se tuvieron que ajustar. Se perdió mucho dinero. En este nuevo ciclo que comenzó a finales del 2019, en 2020, estábamos todavía con precios, para darte, no tengo ahorita en la memoria el dato exacto, pero para dar un indicativo, NOLA, equivalente tonelada métrica, aunque ellos lo miden en short ton, $300, por decir un indicativo. Principio del 2020. Los precios, de repente empieza la pandemia, el mundo se asusta. ¿Se acuerdan que hubo un momento, creo que por abril, que el mundo no compraba energéticos, se paralizó? El petróleo llegó a valores negativos de ventas, y el mundo se paralizó. Los que estábamos en el negocio del fertilizantes, todos decíamos qué vamos a hacer. Cuidado con los créditos, el suministro. Los chinos colapsaron su capacidad operativa durante el 2020-21, y los precios comenzaron a subir. Pero en realidad ese efecto 2020 no fue tan grande, porque en el mundo todo lo básico, lo indispensable, lo relacionado con los alimentos, siguió funcionando. Sí hubieron incrementos, pero no superaron los $600, $700. En el 2021 sí, se vio un grave incremento sorpresivo, y de repente ahí sí estábamos comenzando la temporada aquí cuando vimos que el fertilizante se fue a $800, cuando $800, $900 la urea, el MAP, que son los fertilizantes más consumidos en esta zona. Y los productores tuvieron que adaptarse. Aquí ese tema fue principalmente provocado por el déficit logístico. Los fletes, un transporte que de China a México para traer un barco con urea valía, antes de esta crisis del 21, $22, un poco más, un poco menos, para traerse un granelero por tonelada. Esos precios pasaron a ser $80, $100, $110. Entonces solo el flete ponía más arriba el tema del costo. Y también las restricciones operativas de muchas fábricas en China por el tema de la pandemia, ellos sí se cerraron. La oferta de China prácticamente desapareció. No había oferta desde China. Ni producían lo suficiente y tampoco lo despachaban, porque ellos sí cerraron. Entonces eso causó un colapso en el mundo, y todos los commodities subieron, entre esos los fertilizantes. El 2021 afectó al productor. Los precios no estaban preparados. Los paquetes tecnológicos definidos al inicio de la temporada estaban 40% abajo de lo que finalmente terminaban costando. Pero la buena noticia fue que los granos subieron a la par. Y si le preguntamos a los productores, pues tuvieron un 20 bueno, un 21 ciclo 21 buenísimo. O sea, todos los productores ganaron dinero, a pesar de los costos altos, cosa que hoy no se da. Es correcto. Y todo eso que pasó en el mundo con la pandemia, el colapso logístico, que pensábamos que ya no podía ser peor, a finales del 2021, diciembre, se hace un nuevo tender de la India y las expectativas caen. India compra mucho más barato de lo que se esperaba,
y los precios comienzan a caer en el 21 rápidamente. Estábamos enero, febrero, aquí todos los importadores espantados ya comenzamos a perder dinero. Todo lo que se compraba a la siguiente semana se compraba más barata. Pasamos de precios, por decirte algo, de la urea de $800 en noviembre a 360, 400, y decíamos va a seguir bajando a principios de febrero. Y los barcos de $800 venían en camino, era lo peor de todo, venían en camino, y eso ahora se iba a perder. De repente, la segunda quincena, el 20 y algo de febrero, Rusia invade Ucrania. Okay. Y con ese peso que tiene Rusia, que te decía, como principal proveedor de las exportaciones, el mundo colapsa otra vez. Comienza el pánico. Yo recuerdo que con respecto a la urea, yo les decía, si Rusia es el principal, digo, veamos si que en verdad deja de exportar, porque es productor y exportador de fertilizantes, de energéticos y de alimentos. Entonces, como que no es tan fácil dejar fuera a Rusia. Y dos, el mundo tiene más capacidad productiva de ureas y de fertilizantes. Okay. Lo que pasa es que no están activas porque no es económicamente viable. O sea, no puedes competir con los rusos fácilmente ni con el Golfo Árabe. Entonces, mi comentario en ese momento era, el mercado está haciendo compras de pánico y los precios en ese momento sí toparon récord. En México se llegó a comprar un lote de urea a nivel de importación de $1,250. Se compró. Y eso llegó, aquí todo el mundo espantado, porque el mundo entró en pánico con lo de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania. Y la verdad es que sí duró eso un par de meses. Y ya después el mundo se dio cuenta que en verdad no era para tanto. Para empezar, desde luego, no podían bloquear completamente a Rusia. Se buscaron los mecanismos, había un acuerdo del tema del traspaso de granos, que hace un mes Rusia ya no lo confirmó, pero se buscaron las formas y los precios que habían estado en caída libre hasta mediados de febrero, en la tercera semana de febrero los precios comenzaron a repuntar, ahí sí a niveles históricos, tanto el fósforo como la urea a niveles históricos de alto. Eso duró hasta aproximadamente abril, cuando nos dimos cuenta y el mundo se dio cuenta que no era para tanto. Okay. Y los precios nuevamente comenzaron a ajustarse a la baja. Okay. Y en la actualidad, Hugo, ¿qué nos puedes comentar en las próximas semanas, próximos meses? ¿Qué puede esperar el productor en el tema de los precios? Si me hubieses hecho esa pregunta, y era lo que tuve que cambiar mi presentación para hoy en la tarde, hasta el viernes o hasta el sábado, yo te hubiese dicho tendencia a la baja. Siguen bajando los precios. Esperemos. En el tema del nitrogenado de la urea, en el tema del MAP, está ocurriendo un fenómeno diferente. Esa hubiese sido mi respuesta el día sábado. El sábado sale la noticia de que China, el mayor proveedor de urea internamente en China, anuncia que no va a hacer nuevos contratos para ventas de exportación de urea. Esa noticia llega el sábado. Okay. Será el único, pero el más grande dice eso, y eso es un llamado de atención para todos los otros, porque China el Estado tiene influencia en todo, ¿verdad? Y el día lunes, algo que había sido como medio chisme, medio rumores, de que India iba a salir con un nuevo tender. India es un gran comprador, los tenders de India, las compras que hace India, mueven el mercado. Y eso que había sido un rumor, el día lunes en la mañana amanecemos con noticias de que sí, siempre sale India por 1.5 millones de toneladas, y eso vuelve loco el mercado. Ahorita acabo de hablar con un trader, que los traders salieron entre el fin de semana y todo el lunes. Los que habían vendido cortos, porque es el negocio de los traders, a especular. Okay. Que no me escuchen porque se van a enojar. Pero ese es el negocio. Sí. Salieron a cubrir sus posiciones cortas. Eso pues puso una demanda no esperada el día lunes, más otros que se pusieron en posiciones largas, pensando que tomaron todavía precios más bajos del fin de semana y se quedaron con esas posiciones. Y el día lunes, mercados se incrementaron $80. El día martes se volvieron a dar incrementos de otros $30, $40. Y el mercado se volvió loco. ¿Localmente impactó? Sí. El día lunes los importadores, los representativos, algunos se salieron del mercado, dejaron de cotizar y siempre crea menos pánico el decirte, ayer estaba a 450, hoy estoy a 480 o a 500. Eso que por sí impacta,
a decir, ayer estaba en 450 y hoy no tengo que ofrecerte. Okay. Que fue la respuesta que en algunos se escuchó, que se salieron del mercado. Hoy están regresando, pero hoy ya estamos miércoles. Sí. Miércoles estamos miércoles. Hoy están regresando al mercado y efectivamente sí hubo un incremento. Te digo, cuando hoy el equivalente, los precios indicativos de barcos nuevos, que la semana pasada todavía hablábamos de los 390, 405 para reponer CFR en términos de CFR en el barco, hoy se habla de indicativos de 470, 75 para México. O sea, Okay. hubo ese incremento. Y como te decía, en México los importadores tratan de estar ajustándose siempre al precio de reposición, pero no se ha cerrado a 470 ni a 75. Los costos de los importadores todavía están en niveles inferiores, bastante inferior abajo, pero el mercado no se ajusta tan rápidamente. Hoy encuentras, hablando de graneles en el puerto, comprando en las bodegas del puerto, 480, digamos, hoy es el promedio. Precio que si esto sigue como se visualiza y que no estamos viviendo algo que personalmente creo que sí estamos viviendo una sobrereacción, hay un poco, yo creo que hay elementos especulativos, pero si yo me equivoco, el precio puede, tal vez en la siguiente semana, vamos a estarlo viendo sobre los $500 granel en el puerto. Porque 4.75 de CFR, con costo de importación, el costo financiero del periodo y almacenar en el puerto, solo en costo ahí tienes $30. Eso significa que el costo el costo de reposición de poner fertilizante en una bodega del puerto, hoy está alrededor de los $500. Ese es costo, más lo que se pueda ganar el importador. Ok, pues aquí definitivamente tanto distribuidores como productores, pues es estar atentos de las reacciones del mercado. Y como comentas, Hugo, ya esa tendencia que se miraba que podía bajar más los precios, pues yo creo que ya tiene un efecto rebote, que eso se espera de que pueda alcanzar hasta los $500, dijiste, ¿verdad? La próxima semana. La próxima semana. Esperando que el tema internacional no se mueva. Viene un nuevo tender el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es una fecha crítica para indicarnos en realidad por dónde se va a caer el precio del mercado. Ok, pues vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos con esa fecha, 15 de septiembre. Y Hugo, por cuestiones ya de tiempo, pues no nos resta más que darte las gracias. La verdad que es un tema muy interesante. Este insumo que es el de los fertilizantes, como te comentaba, es uno de los insumos que más impactan en los costos de producción del productor y que definitivamente como organismo agrícola y también pues como productor pues hay que estar muy muy atento. Te agradecemos mucho nos hayas acompañado esta mañana, Hugo. Perfecto, muchas gracias. No especulen. Si son comercializadores, poco a poco. Si son productores y el costo actual que les ofrecen les sirven, compren para que ya tengan garantizado su suministro. Si hay urea suficiente, no hay desabasto, eso a veces se dice. Ojo con el MAP, el fósforo, sí hay poca disponibilidad, eso cúbranse, porque eso hay poco. Suerte, que cobren sus cuentas y que tengan mejores costos. Muchísimas gracias, Hugo. Ahí tienen los comentarios de Hugo Martínez. Él es especialista en la industria de los fertilizantes y director general de FEMSA Biofarm. Y también, además de agradecerle a Hugo aquí por la entrevista, también agradecemos en nombre de la Asociación de Agricultores a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos cada semana desde la radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.